¿Qué tal? Soy Mari Carmen y quiero darte mi testimonio de Cristo en mi vida. Yo nací en México, Distrito Federal. Dios me eligió un hogar con unos padres maravillosos, 12 hermanos preciosos. Mi padre a él casi nunca lo veía. Él trabajaba mucho para mantenernos. Pero mi padre me heredó algo muy hermoso, dos grandes consejos. El primero: hija, la puntualidad es una gran cualidad. 2. Hija, cuando trabajes, desempeña lo mejor que puedas porque la puntualidad y trabajar bien será tu carta de recomendación. Mi madre y yo tuvimos una relación preciosa. Ella era mi amiga, mi confidente, mi guía espiritual, aunque no cristianamente. Pero nuestra relación fue un regalo del cielo. Para mí, mi madre, con su ejemplo, me enseñó a ser ama de casa y también me dejó unas palabras que llevo siempre en mi corazón. Hija, las madres debemos ser la alegría de la familia. Si tú tienes una sonrisa, tu casa siempre tendrá vida. Tristemente, no lo he logrado. En fin, crecí y comencé a trabajar, encontré el trabajo ideal para mí y comencé a poner en práctica los consejos de mi padre. Eso fue muy bueno. Me caso muy joven, pero mi matrimonio no funcionó. En ese tiempo yo me apoyé en mi familia y sintiéndome una mujer joven, yo saldré adelante, decía. Mi yo ya brillaba desde ahí. Pero no duré mucho tiempo sola. Dios me dio la oportunidad de rehacer mi vida y me sentí feliz. Di gracias a Dios por tener una linda familia. Me sentía muy afortunada, pues mi vida social creció con muchos amigos y amigas. Prosperamos materialmente. Mis hijos a excelentes colegios, no solo en México, sino también en el extranjero. Mi esposo abrió una constructora en donde solo él y yo éramos los socios. La empresa prosperó. Una vida linda. En 1994 nos mudamos a vivir a un condominio en Jardines del Pedregal y siendo este de 18 casas, solo una de ellas nos dio la bienvenida. Fue el vecino de la casa número 5. Eso se me grabó en mi mente y le llamamos mi esposo y yo el señor amable de la casa 5. Tiempo después, mi esposo hizo una pequeña modificación en el techo de la cochera de la casa que se cayó. Nadie salió lastimado, gracias a Dios. Y una vez más, nuestro vecino de la casa 5 se acercó para auxiliarnos. Y otra vez noté que solo él se acercó ofreciendo su ayuda. En ese momento, él amablemente nos invitó a cenar a su casa, a mi esposo y a mí. Recuerdo la cordialidad en que fuimos atendidos mi esposo y yo. Hasta ese momento conocí sus nombres, Carlos y Karina. Esa noche nos contaron cómo Cristo había transformado sus vidas. Me gustó mucho. Fue una linda velada, deliciosa cena, pero no entendimos nada. Regresamos a casa y solo comentamos: qué lindas personas. Debemos invitarlos a cenar para responder a su fina atención. Pero ahí quedó. Seguimos adelante en nuestra vida social. Yo me sentía muy feliz, muy segura de mí misma. Mi esposo decía amarme mucho. Yo también lo amaba mucho y he de confesarles que para mí era mi ídolo. Un tiempo después, una noche, mi esposo se puso muy grave. Llamé a la ambulancia y nos fuimos al hospital urgentemente. Fue atendido por un neurólogo, pues tenía un vértigo paroxístico. Me informó el doctor que su estado de salud era muy delicado. Me preguntó si él jugaba póker o si yo tenía conocimiento de que había perdido alguna cantidad de dinero. El doctor me pidió alejar de él cualquier tipo de noticias que pudiera alterar sus nervios, que por favor mejor descansara. Así se hizo por un tiempo. Pero en abril de 1996 noté más fuerte el cambio de personalidad de mi esposo, que estuve a punto de buscar a mis vecinos, los señores amables de la casa 5. Fue difícil para mí ver y aceptar que algo estaba sucediendo en la estabilidad emocional de mi esposo. Creí que podría mejorar y ya no los busqué. Seguí pensando, tal vez reaccione él y cambie. Pero no fue así. Se convirtió en otra persona. Su cambio fue muy notorio.
Dejó de ser prudente, amoroso, paciente, amable. Estaba irreconocible. Yo no sabía lo que sucedía, pero sí me di cuenta que todo cambió. El 1 de julio de 1996 llegué a casa a las 5 de la tarde. Lo tengo muy presente porque yo tenía una cita con mi sobrina. Me arreglé un poquito el rostro para que ella no notara que yo había llorado. Mi sobrina, al verme, entendió que algo estaba sucediendo. Yo aquí aparentando que todo estaba muy bien. En ese momento llega mi hija y ella inocentemente comenzó a contarle el problema que estábamos viviendo. Mi sobrina le pidió a mi hija la Biblia, la cual yo tenía muy bonita de adorno en la casa. Yo no hice nada por evitarlo, porque me sentía como un robot. No entendía nada, me sentía muy débil. Mi sobrina abrió la Biblia y me dio a leer el Salmo número 7, que tiene 17 versículos. Pero al leer el número 4 fue cuando entendí la lectura. Y comencé a llorar, a llorar. No habló nadie, solo mi hija y ella me abrazaron y me dejaron llorar y llorar. En fin, se van ellas y yo me voy a mi recámara. Al día siguiente, una tía católica, al enterarse, me llamó para que yo rezara con ella un rosario y una cuarentena del Padre Nuestro. Pero mi hermano, que es cristiano, me llamó y oró por mí, diciendo unas palabras que vagamente recordé haberlas escuchado antes. Ahora sé que es Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo me sentía muerta. Recuerdo que pedí en ese momento al Señor: Dios, yo creo en ti. Yo quiero vivir. No puedo más. Estoy cansada. Ahora que lo pienso, creo que fue el primer versículo que memoricé. Yo no sabía cómo leer la Biblia. Totalmente estaba aturdida. En fin, 2 días después, inmediatamente llegaron las pruebas a mi vida de una manera muy agresiva. Una noche llegó mi esposo gritando a casa, trayendo una pistola, amenazando en dispararnos. Solo nos apuntó, pero nunca disparó, gracias a Dios. Yo no sabía nada, ni cómo orar, pero sí recuerdo que dije: Dios mío, ayúdanos. Eso fue todo. A las pocas horas nos abandonó llevándose su pasaporte y el dinero de la caja fuerte. Tomó todas sus cosas y se fue de la casa. Ahora sé que el pecado te ciega y te ensordece. Yo me sentía muy mal. Después que él se fue, mis hijos salieron también. Y al sentir la soledad de la casa, sentí mucho miedo. Tan fuerte que solo dije: Dios, ¿qué va a pasar ahora conmigo? Entonces corrí a mi recámara y por primera vez me arrodillé. Abrí la Biblia, así nada más, encontrando Josué 1:1, que la verdad no entendí nada. Pero al llegar al verso número 5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Allí clamé a Dios con todo mi ser, diciéndole: ¿cómo le hago, Dios mío? Yo no sé, yo ya no puedo, ayúdame. Y en ese momento, por mi mente, pasó el nombre de mi vecino Carlos Treviño, el señor amable de la casa 5. Recordé que él nos había hablado acerca de la Biblia y de Jesús a mi esposo y a mí. Inmediatamente le llamé y ellos, muy amables y muy contentos, nos recibieron a mi hija y a mí. Mi hija le contó todo lo que sucedía. Yo no podía hablar. Me gustó que ellos respetaran mi silencio. Seguramente vieron mi rostro y no me dijeron nada. Carlos nos guió en una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón. Mi hija y yo oramos con ellos, y él muy suavemente nos explicó que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Te digo algo? Yo estaba muy aturdida, pero algo sucedió que en medio de mi dolor, él con la palabra de Dios me hizo sentir paz. Fue un momento maravilloso, difícilmente de explicar,
porque me dolía reconocer mi pecado. Carlos nos invitó a los estudios de la Biblia y nos dio un librito que todos conocemos, el Evangelio de San Juan. Y por supuesto mi hija y yo fuimos al estudio. Recuerdo que explicó cómo leer la Biblia y unas semanas después Karina, su esposa, me invitó a tomar discipulado. Carlos intentó hablar con mi esposo, pero él ya no estaba en la casa. En 1996 fue el año que creí morir, sin imaginar que realmente comenzaría a vivir. El cambio fue tan fuerte que no pensaba en nada. Estaba ausente de mí misma. Busqué consuelo con un pariente y ella me envió a su psicólogo, el cual me recetó antidepresivos. Mi matrimonio se estaba cayendo en unas semanas. Se estaba cayendo en solo unas semanas y en mi matrimonio hubo situaciones difíciles, pero mi esposo y yo siempre las resolvíamos. Esa vez fue muy diferente. Su cambio fue muy severo. Que yo caí en cama, estaba enferma del alma. Fue ahí el comienzo de una nueva vida. Recuerdo que el pastor predicaba el libro de Lucas en el capítulo 5. Jamás olvidaré los primeros días de mi nuevo nacimiento. Yo ponía mucha atención y escribía todo lo que podía en las predicaciones para repasarlo después en casa. Yo estaba muy impactada de la manera que el predicador expresaba la palabra de Dios, pues él, sin saberlo, me ayudó a pedir perdón a Dios. A través de lo que decía de la Biblia, me ayudó a tener entendimiento del pecado que había en mí. Al ir a los estudios le pedía a Dios que me hablara, que me enseñara, que me ayudara, que me diera sabiduría para comprender lo que estaba viviendo. Allí la palabra comenzó a mostrar más mi pecado. Me hacía llorar porque no creía estar tan mal. La palabra estaba aplastando y destruyendo mi orgullo. Recuerdo que yo era muy cariñosa, pero no amorosa. Muy vanidosa, muy egoísta y nada generosa. Me sentía que todo sabía, pero no era sabia. Era ignorante de la verdad y al conocer la verdad, la autoridad de la Biblia, que es la palabra de Dios, me llevó a un sincero arrepentimiento. A pedir perdón a Dios por mis pecados y a pedir perdón a todos aquellos que había yo lastimado. La palabra de Dios me estaba ofreciendo la oportunidad de cambiar mi vida. Recuerdo que rogué a Dios pasar las pruebas con los ojos puestos en Jesús. Acepté el reto y mismo Dios lo hizo en mí. Yo misma comencé a darme cuenta de que Él estaba trabajando en mi vida, cuando poco a poco ya no reaccionaba, aun siendo una situación difícil o muy triste. Recuerdo que mi hija sintió mi cambio porque un día al abrir el refrigerador se le resbaló una vianda con espagueti. Ella pensó, mi madre me va a matar. Sin embargo, yo muy serena le dije, ¿estás bien, mi amor? ¿No te lastimaste? Ella se sorprendió al ver que su mamá ya no gritaba. Seguramente dijo, Jesús, muchas gracias. El Señor me enseñó a perdonar y vino a mí la paz. Por tener ahora una relación con Jesús, la paz llegó a mí porque Él es la paz. Algo que tengo muy presente también, cuando entregué mi vida al Señor, recosté mi cabeza en la almohada y dije, qué bueno que tú existes. Y puedo dormir muy bien hasta el día de hoy. Entendí que Él tiene todo en sus preciosas manos. Entendí que con Jesús mi corazón ya había ganado. Ahora solo tenía que vivir lo que Él decía en su palabra. En enero de 1997, Carlos nos animó a memorizar la palabra de Dios. Nos dio una lista con diversos versículos. Recuerdo que comentamos acerca del Salmo 119. Yo dije, pero ¿quién podrá memorizar ese salmo? Entonces Carlos contestó, nada hay imposible para Dios. Me impactó tanto su respuesta que después en mi tiempo devocional
leyendo mi Biblia y orando, le dije, sí es cierto, Señor, yo te quiero conocer más, pues escrito está que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Juan 17:3. En ese tiempo el psicólogo me volvió a visitar, aquel que mi pariente me recomendó, para ver cómo me sentía. Y cuando me vio, creyó que su medicina me había sanado. Y yo le dije, no, fue Jesús. Le comencé a hablar de Cristo y salió disparado de la casa. Aún recuerdo su rostro espantado. Esta sí ya se volvió loca. Alcancé a decirle que Cristo sanó mi alma y que había muerto por mis pecados en la cruz y que por los de él también. Pero se fue corriendo, ya no alcancé a decirle más. Qué lástima. Pero entonces comencé a memorizar el Salmo 119 y también los problemas se agudizaron más. Había momentos que la angustia quería atraparme e inmediatamente recordaba el Salmo 119, versículos 49 y 50, que dice, acuérdate de tu palabra, Señor, dada a tu sierva, en la cual me has hecho esperar. Es ella mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios muestra mi pecado y me acerca al Señor, donde encuentro consuelo, fortaleza y paz. Qué bendición es memorizar su palabra. También dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, Señor, enséñame tus estatutos. Seguí adelante y el Señor me fortaleció bendiciéndome en estos pequeños problemas que te cuento ahora. Número 1. Tuve persecución. Apoyé a mi esposo para fundar su empresa y él usó esa sociedad para culparme de las deudas con los bancos. Número 2. Sufrí difamación, culpándome del divorcio porque según él yo me había vuelto cristiana. Y más cosas que luego te cuento. Número 3. Tuve 2 demandas con intento de entrar a la cárcel. La primera fue con el ejército mexicano. El procurador me mandó llamar para dar cuentas del dinero que había recibido la constructora. Acudí a la cita con el procurador del ejército y ¿sabes qué sucedió? Fue increíble. Primero me recibieron 2 militares, mientras aparecía el procurador. Entonces comencé a hablarles de Cristo y hasta les pude dar el plan de salvación y el libro del Evangelio de San Juan. Dios estuvo conmigo y al llegar el procurador, la resolución fue que el dinero se había entregado en las manos de mi esposo sin mi conocimiento, siendo él único responsable de todo. Lástima que al procurador, por sus ocupaciones, no le pude dar el plan de salvación. Salí muy feliz al ver la mano del Señor. A eso fui. Dios usó esta situación muy difícil donde tuve miedo, pero valió la pena que esos militares recibieran el plan de salvación. La otra demanda fue fiscalmente y otra vez obtuve el apoyo de mi pastor. Él pidió a todos los presentes en el estudio a unirse en oración por mí, porque o pagaba una cantidad de dinero o iría a la cárcel. Y Dios nuestro Señor una vez más me rescató. Número 4. Recibí una llamada del Seguro Social, amenazando que embargarían el menaje de toda la casa. Y la providencia de Dios en mi vida fue de esta manera. Me llamó una hermana en Cristo para saludarme y al darse cuenta ella de mi tono de voz tuve que comentarle de la amenaza que había recibido por parte del Seguro Social. Ella solo me dijo, espera en la línea unos minutos. Después me contesta diciendo, no te preocupes, no habrá embargo. Y yo dije, ¿cómo? Ella me explicó que conocía al encargado de los embargos a esa zona y no solo se suspendió, sino se canceló. Gracias, querida hermana. Número 5. Intentaron lanzarme de mi casa. Y lo que nunca, ese día estaban los 3 policías, mi hijo amado, mi abogado y mi pastor. Obviamente, él orando alrededor, mirando a toda la escena de todas esas personas que querían lanzarme de la casa. Karina orando en su casa y mi hija y yo en la nuestra. Tuve la curiosidad de escuchar por el interfón lo que sucedía afuera.
Pero mi hija detuvo mi mano. No, madre, no haya un recuerdo de esto en ti. ¿Cómo le agradezco a mi hija el haberme detenido? No me puedo imaginar lo triste que debió haber sido ese momento para mi hijo. Pero mi hijo vio el poder de Dios impidiendo que nos hicieran daño. Carlos nos dijo unas palabras a mis hijos y a mí, cuando ya toda esa gente se fue, que yo las tendré siempre en mi corazón. Mari, hoy vi el mar abrirse. Y hasta nos invitó a desayunar unos ricos hotcakes. Jamás lo olvidaré. Agradezco tanto a Dios por la fortaleza y valentía que el Señor dio a mi hijo, por la sabiduría y el coraje de justicia de mi abogado Alejandro Cervantes y la oración de apoyo de todos los que hicieron en el grupo cristiano. Número 6. Tuve intento de secuestro. Una noche me llamó mi esposo para que lo fuera a ayudar, que lo habían abandonado en la carretera a Toluca. Pero esa noche cenaban conmigo en casa unos cristianos de nuestro grupo. Ellos me dijeron, no permitiremos que salgas, Mari. Yo les dije, es muy buena oportunidad para que mi esposo conozca el amor de Dios. Pero ellos dijeron, no. Y al llegar mi hija, le contamos lo sucedido. Ella investigó y tristemente se descubre que no era verdad. De todo esto me libró el Señor. Yo seguí memorizando el Salmo 119, haciendo cenas a los pocos amigos que me quedaban para hablarles de Cristo. En el año 2000 dejé la casa, entendiendo que no era el hombre quien la quitaba, sino era Dios que me la estaba pidiendo, como dice su palabra, que no deja casas, hermanos, etc. Al comprender esto, mis hijos y yo solo dijimos, ganamos de la mano de Dios. Y con mucho gozo le entregamos la casa al Señor y le agradecimos el haberlo conocido allí. Al mismo tiempo que pasaban esas pequeñas pruebas, el Señor me tenía otra sorpresa. Una hermana en Cristo me prestó su casa y pude vivir allí un poco de tiempo. Otros me ayudaron a mudarme, otros llevándome despensas. Tiempo después mis hijos, ya trabajando, me pagaban un departamento en renta. Pero en ese caminar también por un momento quité los ojos de Jesús y se me hizo fácil pedir un préstamo de dinero que no pude pagar en efectivo. Pero gracias a Dios logré pagarla con una colección de vajillas de fina porcelana y una hermosa figura de Lladró de mi familia. Doy gracias a Dios que me provió y bendigo mucho a los que me prestaron dinero, casa, alimento y hasta sus hombros para llorar. Nadie. Pasó el tiempo y Dios me bendijo ver casar a mi querida hija. Ella se consagró al Señor y pudo esperar la respuesta de Dios a su vida. Mi hijo se independizó de mí, mostrando carácter e integridad. Dios es fiel en su promesa de cuidar a la viuda y al huérfano, lo dice el Salmo 146:9. Después llegó a mis manos un libro con el título El llamado de Abraham. Lo leí con mucho cuidado y me encantó. Lo mostré a mi pastor y nos unimos a orar, porque yo pedí a Dios salir del Distrito Federal. Pasaron unos días y la respuesta fue sí. Fue un gozo maravilloso, pero al mismo tiempo sentí muchos nervios. Llegó el día de mi partida y le dije al Señor, si es tu voluntad que yo me vaya, por favor, dame paz. Y así lo hizo el Señor. Fue precioso salir de la Ciudad de México con la bendición de mis pastores, a quien Dios ha usado fuertemente en mi caminar cristiano, y les doy gracias por enseñarme a depender únicamente de Dios. Salí a un nuevo lugar, a Tijuana, Baja California, y estando allá no le di oportunidad a la nostalgia. Comencé inmediatamente a repasar todos mis estudios y los consejos que durante todos los preciosos años que pasé con ellos, y allí el Señor me fortaleció y me hizo comprender que por más situación difícil que venga a tu vida, con su paz es la gran y maravillosa bendición a mi vida. El Señor me dio gracia con las nuevas personas que comencé a servir y a amar con mucho gozo. Te cuento que Dios me dio la gran oportunidad en Tijuana por 2 años de involucrarme en el campo misionero.
de manera que pude obtener la bendición más grande que existe en la vida de un cristiano: servir a los demás. También Dios me llevó a Israel, exactamente a Jerusalén, por 2 meses para trabajar para niños con discapacidad. Actualmente radico en San Diego, California. Sigo viviendo con su gracia delante de mi prójimo en The Village Church, una iglesia cristiana, porque esa es la voluntad del Señor, hacer lo que a Él le agrada. Soy feliz por tener la dicha de orar por todos y al mismo tiempo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí y conocer el valor de su riqueza, que al tener a Jesús y al tener su palabra en mi vida y en la de mis hijos es tener todo. Oro cada mañana al despertar pidiendo como Moisés: si tu presencia no está conmigo, no me muevo. Mi hijo vive en México y yo actualmente vivo en casa de mi hija, su esposo y mis 3 adorables nietos, que oramos por todo porque ellos deben aprender a dar gracias a Dios en todo y que jamás olviden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Escrito está en Juan 14:6. Amados, amadas del Señor, el privilegio de estudiar la Biblia día a día ha moldeado mi vida. Ha sido la más grande y profunda bendición pasar tiempo con Él. Yo amo su palabra. Me gozo, me deleito al conocerlo cada vez más. Él con su palabra sostiene y fortalece mi mente. Me levanta y procuro que en la misma conversación siempre domine la palabra de Dios. Qué gran honor para mí el haber sido elegida por mi Señor. Y tú también. Gracias, Padre, por haberme alcanzado. Continuará. Dios te bendiga.